Gobierno de la mañana, la Z101, importantes noticias. Tenemos unos jóvenes que vienen con informaciones de gran interés para la ciudadanía. Está el ingeniero Jonathan Toribio, administrador general del registro inmobiliario. Está el licenciado Ricardo José Novoa Gañán, que es el director nacional de registro de títulos, y está el agrimensor Ridomir Rojas, director nacional de mensura catastral, de mensuras catastrales. Están con nosotros aquí en vivo en este Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. De inmediato Nayib Chaede con la primera pregunta. Gracias, señor director. Si quisiéramos empezar con el ingeniero Jonathan Toribio, quien es el administrador general del registro inmobiliario, para que él nos explique en qué consiste ese proceso de modernización que ellos han empezado a desarrollar en el registro inmobiliario. ¿De qué se trata esto? Hemos tenido históricamente muchos temas con el registro de títulos, con el registro inmobiliario. Aquí hay gente que tiene 3 títulos de una misma propiedad, un desorden generalizado que hemos vivido durante décadas. Así que sería bueno que nos hablara un poquito de esto, Jonathan Toribio. Buenos días, bienvenido al Gobierno de la Mañana. Muchísimas gracias, señores. Bueno, en este año y medio de gestión nosotros nos hemos enfocado en proveer mayor transparencia, agilidad, para que la gente conozca cuál es el problema del registro de propiedad. La gente desconoce. La gente, usted saca un título, paga una propiedad y la gente dura 20 años que paga una hipoteca y no lo retira. Entonces, ese desconocimiento lo que genera es que cualquiera sea sujeto de un fraude. Porque a veces te van vendiendo una propiedad y tú ves ese título, pero la gente no verifica ni siquiera si el estado jurídico, si esa propiedad está a nombre tuya, ni verifica si esa propiedad que te están diciendo se corresponde con la localidad que te están vendiendo. Entonces, este año que nosotros hemos hecho, lo primero es que hemos habilitado nuevos canales digitales. Si ahora tú puedes, la certificación de estado jurídico, que es lo que te permite saber en qué está un inmueble, se puede solicitar en línea. Desde en diciembre pasado comenzamos el proceso y en mayo ya estaba disponible a nivel nacional. Tú lo puedes solicitar por nuestra aplicación móvil, lo puedes solicitar por la página, lo puedes solicitar presencial. Y esto es el requisito previo para cualquier negocio inmobiliario. Porque lo primero que usted necesita es saber si tiene algún gravamen. Si tiene algún gravamen, o si está a nombre, o si tiene una litis. Exacto. Y aparte de eso, también se ha publicado la cartografía, lo que la gente conoce como la cartografía. ¿Qué es? Con ese título, esa certificación, tú pones la designación catastral, que es como la cédula del inmueble, y tú entras a la página y te dice en qué ubicación está. Entonces, eso te da la seguridad de si ese inmueble está georreferenciado, saber si esa propiedad, primero, está a nombre de quien dice en las condiciones que te lo quiere vender, y segundo, si está en la ubicación, si ese solar de playa que te están vendiendo está en la playa. Porque, perdón, o no está detrás de la carretera. Exacto, perdón, porque ingeniero Jonathan Toribio. O está en el mar. Porque aquí vendieron muchos solares. En el mar. O está en el arrecife, en el Banco Coralino. Porque eso ocurría y todavía ocurre con cierta frecuencia. El hecho de que tú vas a ver una propiedad, te dicen, mira, el terreno es este que está aquí, un precioso terreno, y tú te vuelves loco y tú quieres comprar ese terreno, pero resulta que cuando se hace la georreferenciación de ese lugar, la georreferenciación satelital, resulta que ese lugar no es, ese solar no está en ese lugar. Entonces, eso es un problema bastante grave que se vive todavía hoy. Y el público puede acceder a esa georreferenciación. Tú entras a la página, a servicios digitales, diga Ridomil. Exactamente, Ridomil trabaja por acá. Justamente ese proceso que describe digamos, de confusión o de intencionada o no, de entregar un certificado de título a un terreno que no corresponde, ese proceso se puede mitigar perfectamente con las informaciones que ya están publicitadas en nuestra página web. Tanto el servicio tal como reiteró Jonathan, tanto el servicio de las certificaciones de estado jurídico que se pueden hacer en línea, hay otro servicio que es el servicio del parcelario catastral. ¿Qué es esto? Con solo visitar o tener una coordenada del terreno, del inmueble que se interesa comprar, se puede acceder a través de nuestra base de datos cuál es la ubicación geográfica de ese inmueble. O sea, determinar que el certificado de título esté en orden legalmente con la certificación y a través de la cartografía digital determinar
sobre la ubicación del inmueble, determinar cuál, o sea, si hay coherencia entre los dos con el documentos. distrito catastral, como señalaba Jonathan hace un momentito, la designación catastral. Correcto. Yo entro a la página de ustedes, lo coloco en ese lugar y me va a decir dónde está realmente ubicada esa propiedad. Como en Google Maps. Exactamente. Tú insertas la designación catastral, si está georreferenciado, y te lleva a una imagen muy similar a Google Maps y te delimita, te enseña, digamos, la figurita geométrica, la figura geométrica del inmueble en cuestión. Por ejemplo, usted piensa que compró en Jarabacoa y cuando viene a ver tiene la propiedad anda jabón. Un momentito, por Cuando favor. viene a ver. Pero existen los medios. Don Álvaro, adelante, don Álvaro. Sí, gracias, Nayib. A los técnicos que están ahí, el que considere que debe responder si es que esto procede. Digo, eso de que ustedes están analizando con mucha propiedad, con mucha profesionalidad, ¿verdad? Eso tiene que ver también con Bahía de las Águilas. ¿Alguien puede? ¿Aló? Sí, ¿No se oye? Sí. Gracias, don Álvaro. Bahía de las Águilas está dentro de la parcela 215B del DC3 de Pedernales. Esa información también está, la información parcelaria también está cargada en el sistema. Y no solo Bahía de las Águilas, sino toda la información que se ha trabajado desde el año 2007, cuando inició el proceso de individualización de inmuebles georreferenciados, a partir de la entrada en vigencia de la ley 10805, está cargada la información cartográfica y todas las parcelas, digamos, que se realizaron, que se definieron desde 1920 hasta ese año 2007, de manera secuencial se han ido incorporando a la cartografía. Es decir, que catastralmente las parcelas están cargadas y hay evidentemente un número importante de parcelas que están en proceso de su incorporación. Yo hace tiempo... adelante, sí. Rosendo. ¿Qué porcentaje podríamos, dentro de toda esta reestructuración que ustedes están haciendo, toda esta normalización, qué porcentaje se ha determinado, por ejemplo, de terrenos, parcelas que en título se supone que están en un lugar, pero que cuando ustedes la someten a esos procesos, resulta que realmente están en otro? Bueno, esa es una pregunta y lo que se está haciendo para normalizar eso. Es una pregunta muy técnica, porque proviene de la distorsión de nuestro sistema de registro de propiedad, que fue impactado altamente por la proliferación de las constancias anotadas. Es decir, ¿eso qué es en español? Una constancia anotada es un título, un derecho de propiedad que no tiene un plano que define su correspondencia. Okay. Eso permite que, si por ponerle un ejemplo, en este espacio donde estamos, cada uno de nosotros tendría un título correspondiente al área de la cabina, pero como no decimos cuál es el lugar específico, que ese es el plano, todos somos dueños de todos somos dueños, yo puedo perfectamente ubicarme donde está Don Willy. Y para eso se hace un deslinde. Para ese proceso de individualización. A eso es que se le llama carta constancia. Esa carta constancia es el derecho que está registrado, sí, que no dice cuáles son los límites de ese derecho. Eso, evidentemente, es una debilidad que es producto de la deformación del sistema, que fue lo que provocó finalmente el proceso de modernización que inició en el año 97-98. ¿Y todavía dan carta constancia? Hay una prohibición para la emisión de nuevas constancias anotadas, sin embargo, el desmonte ha sido programado. Ricardo Novales. Ahí es importante mencionar que la ley 108-05 de registro inmobiliario, en su artículo 129, prohíbe de manera expresa la expedición de nuevas constancias anotadas y establece ese mismo artículo que la Suprema Corte de Justicia va a regular el inventario de las constancias anotadas preexistentes, porque no podemos conocer los derechos ya preexistentes. Y para eso existe un reglamento, se denomina el Reglamento para el Control y Reducción de Constancias Anotadas del 2007, el cual viene a regular ese procedimiento de cómo se va a controlar ese inventario y cómo se va a reducir ese inventario para ya que en un futuro podamos eliminar o erradicar este virus que afecta, digamos, el sistema registral dominicano. Hay una situación que siempre se presenta con el tema de la determinación de herederos. Una familia tiene una propiedad de 100 tareas o de 50 tareas, tiene 8 o 10 hijos, pero entonces cada quien coge un pedazo y resulta que al final nadie tiene titularidad y vienen de generación en generación
¿Cuál es el estatus de esa tierra? O sea, porque resulta que nadie tiene tierra, pero la tierra alguien la está usufructuando porque no tienen título. Y terminan a veces con solares y tampoco tienen títulos. Bien, se dan diferentes escenarios con el tema de las sucesiones. Primero es que históricamente, cuando los tribunales conocían de los procesos de determinación de heredio y partición, asignaban a cada sucesor o heredero o copartícipe parte material del inmueble, es decir, que generaban constancias anotadas, la situación que le comentábamos anteriormente. Y eso es una gran debilidad que usted tiene, por ejemplo, que todos nosotros somos herederos de una persona y dicen cada uno tiene 50 metros cuadrados dentro de la parcela 5. ¿Dónde están los 50 metros de cada uno de nosotros? Pero yo estoy en Estados Unidos, el otro está en Europa y hay uno de nosotros que es el más vivo. Y coge el mejor. Ese llega y coge y se ubica en la mejor parte, frente a la playa, abre una calle, pone un parque, pero todos esos metros que está reduciendo, ¿a quién se lo está descontando? A cada uno de nosotros. Entonces, esa es parte de la debilidad del sistema registral que ha afectado históricamente la inversión y la propiedad inmobiliaria. Por eso yo lo mencioné ahorita, un virus del sistema. Siempre se ha dicho en erradicarlo. Siempre se ha dicho esto. No sé si es verdad, es una mentira, una calumnia, una invención, lo que sea. Pero, ¿qué se dice? Se dice que, por ejemplo, si un miembro de la iglesia, mi Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no sé cómo funcionan las demás iglesias, por ejemplo, muere esa persona, que puede ser un cardenal, un obispo, un sacerdote, los bienes inmuebles de ese religioso fallecido se quedan en la iglesia. No va, en caso de que ese religioso tenga mujer e hijo, no va hacia ellos, se queda como propiedad de la iglesia. ¿Se puede hablar algo de eso o es muy precipitado? Eso es en virtud del concordato, don Álvaro, que hay entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano. Por eso los bienes los bienes que tienen algunos sacerdotes, algunos obispos, como usted sugiere, o que administran más bien durante mucho tiempo, eso pasa a propiedad de la iglesia cuando ellos fallecen. Hay múltiples casos. Yo conozco casos que podría mencionar, pero por delicadeza no quisiera mencionar los nombres. Pero hay de esos sacerdotes. Sin embargo, allí un jefe de la iglesia, ¿verdad?, que también fue presidente de la República, 1880, 1882, Monseñor Doctor Fernando Arturo de Meriño, dejó todo para las mujeres y los hijos que tuvo. Yeah. Y hay un precedente actual, don Álvaro. El padre Guillermo de la iglesia Santo Cura de Ar, el tribunal determinó que el colegio Santo Cura de Ar pasara a nombre de uno de sus hijos. Hay un caso que no sé si ustedes conocen en el Santo Cerro, donde hay una cantidad de familias que viven, tienen unos terrenos desde hace muchos años, pero tienen el serio inconveniente que las tierras son de la Virgen. Y no sé qué va a pasar ahí en el futuro con todo esto de la Virgen. Va a ser difícil venderla. Pero a propósito de la tierra de la Virgen, nadie otorga un título. Para usted tener un título de propiedad en Higüey, tiene que dárselo al obispo, autorizárselo al obispo. ¿Qué tan cierto es que aquí tenemos en título el triple de la superficie terrestre que en realidad tiene la República Dominicana? Excelente. Me río porque se repite con tanta frecuencia en este ambiente, pero técnicamente eso no es correcto. Okay. El sistema de registro de propiedad nuestro implica que una vez una parcela se definen sus límites, cuando esa parcela se transforma, imagínense una urbanización, un sector, cualquier barrio por ejemplo, de la zona norte del distrito. Sí. Originalmente era una finca, luego se transformó. Si hacemos la sumatoria lineal y no rebajada, puede darse esa situación. O sea, usted tiene un título original de 1000 metros, lo subdivide, saca 4 de 250. Si en vez de hacer la rebaja de los 1000, rebajarle cada uno de los 250, lo hace 1000 más cada uno de los 250, duplica esa superficie. No, pero el tema viene con que hay, por ejemplo, solares, parcelas, y se ha dado incluso hasta en la zona turística, en la región este, de que un mismo terreno tiene 2 y 3 títulos.
Eso sería importante. Se ha dicho, por ahí mismo, tiene que ver con eso, que supuestamente, ¿verdad? La República Dominicana tiene 48,000 kilómetros cuadrados y se ha dicho que en títulos de propiedad o en anotaciones, carta constancias, ¿verdad? Constancias anotadas, hay cerca de 3 veces lo que tiene el territorio de nuestro país. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de realidad en eso? Es el tema de lo que decía Ricardo, de la constancia. Vamos a ponerte un caso. Tú vas a la parcela Herrera, que es la parcela 110, es una de las parcelas más grandes y que tiene más de 10,000 cartas constancia. El título original tiene todo el metraje. ¿Y cuál era la práctica? Que seguían vendiendo constancias y no hacían las rebajas. Entonces, si tú comienzas a sumar todo lo que hay en título, otro ejemplo, los condominios de antes de la ley 108-05, según la norma, siguen siendo constancias, pero tú buscas esos condominios viejos y tiene el título del solar. Y hay un título para cada apartamento con su metraje individualizado. Entonces, cuando tú sumas, por un tema de práctica y normativo, claro que te va a dar, porque ese solar de 1,000 metros ahora tiene 1,000, más 2,000 metros más de los apartamentos que están hacia arriba. Pero en la teoría, en la práctica no es una realidad. Lo otro son problemas de suplantación, que dos gente hayan hecho un fraude y que te hayan sacado títulos. ¿Y qué se está haciendo entonces desde la institución de ustedes para sanear esa situación? Adelante. Gracias. Los procesos técnicos a nivel inmobiliario, tanto a nivel de agrimensura como a nivel registral, son altamente complejos. Por eso los deslindes, la ley lo define como procesos que son contradictorios. La idea es, en esos procesos, depurar los derechos. ¿Qué nosotros estamos haciendo para ser específicos? Estamos primero dotando a los usuarios de accesibilidad a los sistemas, tanto al acceso a las parcelas que existen previamente aprobadas, a los certificados de título, y brindándoles servicios digitales para ser más eficientes, y mucho más en este ambiente de pandemia, para que puedan hacer las debidas diligencias, las investigaciones y las depuraciones de sus derechos. Que por cierto me llama un oyente y me dice que un abogado, tú tienes que buscar un abogado que te quita la mitad de las tierras, que si hay un mecanismo mucho más fácil para que el ciudadano pueda acceder. Yo creo que tú estás explicando algo de eso. Exactamente. Con la ampliación de los servicios digitales y la accesibilidad a todos nuestros sistemas presenciales y digitales, reiteramos, le permite al usuario a conocer la información y simplificar su proceso. Esto evidentemente que reduce el costo, porque ¿cuál era una práctica que dificultaba y que encarecía los costos? Era que no había acceso a la información. Por ejemplo, la cartografía, que es un insumo vital para el trabajo que hacemos los agrimensores, no era pública. Se hizo pública ahora porque se detectó la necesidad para ser todavía mucho más eficiente. Lo mismo decíamos de una certificación de estado jurídico, y aunque eso es un tema que es competencia de Ricardo, es un insumo que los agrimensores también requerimos y que todo el que va a hacer una transacción sobre un inmueble lo requiere. Habían zonas que podían tener una certificación en 15 días, vamos a considerarla ideal, pero habían zonas que te tomaba 60 días tener una certificación. Imagínese una transacción inmobiliaria detenida por 60 días a la espera de esa seguridad. Si me permiten, lo siguiente, no sé si ustedes tienen que ver con eso. Si no tienen que ver con eso, sigan para adelante y olvídense de... Bueno, tengo entendido que está prohibido construir en el Parque Mirador Sur, esa obra formidable que se robó el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina, que su querido hermano lo hizo presidente de la República. Él renunció cuando Trujillo quiso hacer ciertas cosas y ahí es que sube Balaguer a la presidencia, pero ese no es el caso. El caso es que el mirador era propiedad de Negro Trujillo, como se le llamaba. Él cogió y se cogió todo eso. Balaguer, cuando llegó al poder, le quitó eso a Negro Trujillo, lo pasó al Estado Dominicano. Ahora bien, tengo entendido que no se puede construir en el Parque Mirador Sur, ni se puede construir en el malecón, en la zona sur, o sea, la zona que da al Mar Caribe. Sin embargo, en ambos sitios, en ambos casos, se ha estado construyendo.
¿Tienen ustedes que ver con eso? Fíjense, el tema de las construcciones en las áreas de dominio público, porque esos parques, esas áreas que usted menciona, son bienes de dominio público, no pertenecen a nadie, pertenece a la colectividad. Y ahí el Estado administra el uso correcto de esos bienes y eso queda a cargo de los ayuntamientos. Entonces, en ese caso, el Ayuntamiento del Distrito Nacional es quien tiene que velar por darle el uso correcto a esos espacios que son de todos, de toda la ciudadanía y de toda la población. Es un tema de uso del suelo que lo maneja ya el ayuntamiento. El Instituto Agrario Dominicano por décadas otorgaba primero unos títulos provisionales y después otorgaba una carta constancia. La mayoría de toda la tierra del Estado repartida por el Instituto Agrario Dominicano tenían carta constancia. Y se ha dado fenómenos donde gente que no han hecho su delinde o una persona que cree que por el hecho de que tenga una carta constancia tiene una titularidad, entonces de repente vienen unos vivos y ocupan esa tierra, le sacan título y sacan a campesinos que tienen 30 y 40 años en esa tierra en base a un mecanismo legal. ¿Qué se está haciendo para evitar ese tipo de abuso en contra de gente que tienen incluso 30 y 40 años cultivando su tierra y de repente aparece una gente y dice, esta tierra es mía y aquí está mi título? Excelente. Desgraciadamente, mantenerlo el derecho de propiedad registrado en constancia anotada convierte esa propiedad en un alto riesgo. Reiterando el ejemplo que hablamos anteriormente, cualquiera con una constancia anotada en el ámbito de cualquier parcela puede aplicar el deslinde donde pueda alegar la posesión. Donde entra el proceso complejo, por no tipificarlo de manera legal, donde se hace lo incorrecto, es que el que no tiene la posesión, con un derecho registrado en una constancia anotada, deslinda donde no le corresponde. Ya eso genera un conflicto y los órganos que conformamos el registro inmobiliario somos de carácter técnico, no dirimimos conflictos. Lo que sí procuramos es que conforme a la normativa que rige nuestras operaciones, se le dé la debida publicidad a ese trámite. Pero también interactúan profesionales como los notarios, en el caso de que existan actos de transferencia, los alguaciles que dan publicidad a ciertos actos de levantamiento parcelario y los agrimensores que somos investidos con fe pública una vez nos autorizan a realizar esos trabajos de deslinde. Lo que quiere decir que tanto el agrimensor como el notario como los alguaciles tenemos un rol donde damos declaraciones de que esas actuaciones son conforme a la ley. Es decir, si yo como notario certifico que el señor Ricardo Novoa le vende al señor Ridomil Rojas sus derechos que están registrados, debidamente registrados, el cuestionamiento no es rol ni de mensuras catastrales, o sea, no es rol del registro inmobiliario cuestionar ese acto. El cuestionamiento de eso es una instancia, es un tema jurisdiccional. Para orientar a nuestra audiencia, entonces, si usted va a comprar un terreno, una tierra, un solar, y quiere saber si está comprando algo legal, ¿cuál es el camino que ustedes recomiendan a seguir? Bien, el camino correcto es hacer una debida diligencia en el registro de la propiedad, en el registro de títulos correspondiente, solicitar una certificación del estado jurídico del inmueble. Ya les mencionamos que se puede requerir por la vía digital, tanto por la página web de la jurisdicción inmobiliaria como por la aplicación móvil. ¿Cuál es el costo? El costo es una tasa por servicio de 1,000 pesos y unos impuestos ya mínimos, un recibo de 10 pesos y un sello. Se paga online. Sin querer. El pago en línea es uno de los planes que está ahora mismo en desarrollo y debe salir en los próximos meses para que puedan pagar con tarjeta de crédito. Al día sin de hoy, querer, las tasas se pagan JLP, lo siguiente, es cierto que, por ejemplo, una persona sin tener títulos, ¿verdad?, ha heredado y tiene una casa o un terreno que está produciendo y lo tiene por, vamos a decir, más de 50 años. ¿Eso le da derecho de propiedad? Muy buena pregunta la que usted nos hace. Como Lo siempre. primero es que hay que determinar si el inmueble está registrado bajo el sistema de la ley 108-05, el sistema registrar tipo Torrens, o si es un inmueble no registrado. Porque si es un inmueble registrado bajo este sistema que le mencionaba,
pues el principio cuarto de la ley 108 establece que todo derecho registrado de conformidad con esta ley es imprescriptible. Y desde el año 1920 que surge este sistema especial de titularidad de propiedades, nadie puede prescribir sobre un derecho ya registrado. Y en el caso de que fuese un terreno no registrado, dígase que está en el sistema ministerial francés, en ese caso sí existe una prescripción adquisitiva, en el cual hay un procedimiento denominado saneamiento para incorporar el inmueble por primera vez en el sistema, en el registro de títulos, en la jurisdicción inmobiliaria. ¿No aplica en ese caso que don Álvaro señala la figura conocida como usucapión, cuando una persona ocupa durante largo tiempo, de manera interrumpida, sin violencia, sin nada, una propiedad que no está registrada, una propiedad, por ejemplo, o que pueda ser del Estado? En nuestro sistema, la usucapión de bienes inmuebles registrados no aplica, solamente aplica para bienes inmuebles no registrados. Exacto. En otros países, en otras legislaciones u otros sistemas, la usucapión o la prescripción contra tábula o contra registro sí existe. Es decir, que si hay un titular registral que tiene 50 años y hay una persona que está ocupando y ese titular registral se desapareció, hay un procedimiento para prescribir el derecho contra ese titular registral, un procedimiento garantista para que no se violenten los derechos. Pero en nuestro país eso no es posible, porque el principio... No registrado, yo me refiero a terrenos no registrados. No, si es no registrado, claro que sí. Tiene que hacer un procedimiento de saneamiento para que se incorpore por primera vez el inmueble en este sistema registral y tiene que cumplir esa característica de prescripción adquisitiva por ese periodo que usted mencionaba y con esas condiciones. Con ustedes finalmente, adelante, don Álvaro, sí. Finalmente, pues, por mi parte, naturalmente, ¿verdad? Ya eso quizás sea de una investigación histórica, pero como ustedes son unos profesionales brillantes y unos excelentes expositores y jóvenes, profesionales bien enterados de las cosas, ha sido un logro que vinieran al programa, ¿verdad? Se decía que durante la dictadura del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, nadie podía poseer, oye, vaya la posesión, nadie podía poseer más de 99 viviendas. ¿Eso es cierto o era un comentario al margen? ¿O era una manera de acumular y acumular? Porque, coño, si tienes 99, quieres 100. ¿Eso es cierto? Entiendo que no conozco un marco normativo que estableciera ese límite. Yo creo que el sujeto de derecho debe tener tantos bienes como pueda mantener y conservar. Y en el caso de que usted tenga la posibilidad de adquirir la cantidad de bienes que su patrimonio lo permite, sus recursos, pues puede adquirirlo y mantenerlo. Posiblemente era una práctica para tener el control de las tierras en aquella época. Sí. Muy bien, bueno, agradecer a Jonathan Toribio, ingeniero Jonathan Toribio, que es administrador general del registro inmobiliario, al licenciado Ricardo José Novoa Gañán, director nacional de registro de títulos, y al agrimensor Ridomil Rojas, director nacional de mensuras catastrales. ¡Viva la juventud! ¡Que viva! ¡Llévatelo, puto! Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena